Saludos nuevamente. Hoy les traigo el desenlace del Evangelio según San Mateo. Les agradezco mucho a todos aquellos que me siguen, y les deseo una excelente Semana Santa. Les recuerdo como siempre que nos den un me gusta, y le piquen a la campanita para saber cuando subimos un nuevo video. Y hoy particularmente, los invito a decirme en los comentarios, qué historias de la Biblia les gustaría que traiga en próximas entregas. Pasemos a nuestra historia de hoy. El crepúsculo teñía el horizonte con un fuego dorado cuando los discípulos se acercaron a Jesús. Había en sus miradas una pregunta no dicha, un anhelo de entender los misterios del reino de los cielos. «Maestro», preguntó Pedro, con voz firme pero reverente, «¿quién es el mayor en el reino de los cielos?» Jesús no respondió de inmediato. En cambio, caminó entre ellos con la calma de quien conoce los secretos del universo. Luego, con un gesto sereno, llamó a un niño que jugaba cerca y lo puso en medio de todos. El silencio se hizo denso, el viento pareció contener su aliento. «En verdad os digo», proclamó Jesús, con una voz que resonó como un trueno en el alma de los presentes, «si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». El murmullo se esparció entre los discípulos. ¿Acaso la grandeza no se hallaba en la sabiduría de los ancianos? ¿En el poder de los reyes? Jesús vio sus dudas y continuó. «Quien se haga pequeño como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño en mi nombre, a mí me recibe». Pero entonces su voz se tornó más grave, su semblante más sombrío. Un relámpago cruzó el cielo. «Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran a lo profundo del mar». Un escalofrío recorrió la multitud. Jesús hablaba con una autoridad que traspasaba los corazones, dejando descubierto todo pensamiento oculto. «Ay del mundo por los escándalos, porque es inevitable que vengan, pero ay de aquel por quien vienen». Sus palabras eran como llamas, purificando el aire a su alrededor. Entonces, con un fervor que ardía como el fuego sagrado del templo, Jesús advirtió: «Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con todos tus miembros intactos». Los discípulos contenían la respiración. Sabían que Jesús no hablaba de simples extremidades, sino de aquello en sus vidas que les ataba al pecado. El peso de sus palabras era como un juicio divino, un espejo en el que cada hombre veía su propia alma. Y entonces, Jesús cambió el tono. Su voz, antes como un huracán, se tornó en un susurro lleno de compasión. «¿Qué os parece?», preguntó, y en su voz había ternura. «Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no dejará las 99 en los montes para ir en busca de la descarriada?». Los discípulos asintieron, embelesados. «Os digo de verdad que cuando la encuentra, su alegría es mayor por esa única oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, vuestro Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños». Hubo un momento de silencio sagrado. El viento volvió a soplar suavemente, como si la creación misma se inclinara ante la sabiduría del Maestro. Pero Pedro, con su habitual audacia, rompió el silencio. «Señor», dijo, «¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Jesús lo miró con una sonrisa que contenía siglos de amor y justicia. «No te digo hasta 7 veces», declaró, «sino hasta 70 veces 7». Los discípulos se miraron entre sí. ¿Cómo era posible semejante misericordia? «El reino de los cielos», continuó Jesús, «es como un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos». Y mientras relataba la historia del siervo despiadado y el rey misericordioso, la multitud comprendió: el perdón no era un límite, sino un río sin fin, un reflejo del corazón del Padre. Las palabras de Jesús tejieron una revelación más grande que cualquier poder terrenal. No era la espada, la riqueza ni la astucia lo que hacía grande a un hombre en el reino de los cielos. Era la humildad del niño, la compasión del pastor, la paciencia del rey. Cuando terminó de hablar,
una paz sobrenatural descendió sobre la multitud. Y entonces, los enfermos se acercaron a él, los leprosos extendieron sus manos, los ciegos alzaron sus rostros esperando la luz. Y Jesús, el Hijo del Hombre, les sanó. El reino no era una promesa distante. El reino estaba allí. Había llegado con él. Y aquellos que tenían oídos para oír, ojos para ver y corazones dispuestos a creer, supieron que nunca más volverían a ser los mismos. La luz del alba bañaba la tierra en tonos dorados cuando el propietario de la viña salió a contratar jornaleros. Su mirada era severa, pero sus labios mostraban una leve sonrisa. Sabía que su oferta pronto despertaría tanto esperanza como recelo. Los primeros obreros llegaron temprano, ansiosos por el trabajo. Acordaron un denario por su jornada y fueron enviados a la viña. Al avanzar la mañana, el propietario volvió a la plaza y vio a otros hombres sin empleo. «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo», les dijo. Y ellos, sin dudarlo, aceptaron. Pero lo que parecía ser un día de trabajo común pronto se tornó en un evento lleno de misterio y tensión. A lo largo del día, el propietario repitió su acción una y otra vez, a la hora sexta, a la nona y hasta la 11ª, contratando a quienes aún estaban sin empleo. Algunos murmuraban entre sí, preguntándose qué intenciones ocultaba aquel hombre. ¿Por qué seguía contratando gente cuando el sol ya casi caía sobre el horizonte? Cuando llegó el momento del pago, el administrador llamó a los trabajadores, comenzando por los últimos en llegar. La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo. Los jornaleros observaban con cautela mientras los recién llegados recibían un denario entero. Un murmullo de sorpresa recorrió la fila. Los primeros en ser contratados se miraron entre sí con expectación. Si los que trabajaron apenas una hora recibieron un denario, nosotros, que soportamos el peso del día y el calor abrasador, recibiremos mucho más, pensaron. Pero cuando el administrador puso en sus manos la misma moneda, sus rostros se torcieron de indignación. Las quejas no tardaron en surgir. «Esto es una injusticia», clamaron algunos. «Nos has tratado igual que a los que casi no trabajaron». El propietario los miró con serenidad, pero en sus ojos había una chispa insondable, como si viera más allá de sus palabras. «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No acordaste conmigo un denario? ¿No puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?» Las palabras se clavaron en los corazones de los hombres como espadas afiladas. Un escalofrío recorrió a los jornaleros. Algunos bajaron la vista, otros permanecieron en silencio, y unos pocos se alejaron enojados, incapaces de comprender el significado de lo que acababa de suceder. En aquel momento, la escena se desvaneció y otra historia comenzó a desplegarse ante los ojos de quienes estaban presentes. Jesús, en su ascenso a Jerusalén, reunió a sus discípulos y les habló en voz baja, su tono impregnado de un aire de profecía y fatalidad. «Subimos a Jerusalén», dijo, «y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán. Pero al tercer día, resucitará». El aire se tornó denso con aquellas palabras. Los discípulos intercambiaron miradas de desconcierto y temor. No podían comprender la magnitud de lo que Jesús les anunciaba. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó y se postró ante Jesús. «Maestro, concédeles que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino». El ambiente se volvió tenso. Jesús la miró con una mezcla de compasión y gravedad. «No sabéis lo que pedís», respondió. «¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?». Los 2 hermanos, con una seguridad que rozaba la imprudencia, respondieron: «Sí, podemos». Jesús asintió lentamente. «Mi copa la beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo, sino del Padre». Los otros discípulos, al escuchar la petición de los Zebedeo, se indignaron. La envidia y la discordia comenzaron a surgir entre ellos como llamas en un bosque seco. Pero Jesús los llamó y, con una voz firme,
les dijo: Los grandes de las naciones dominan con poder, pero entre vosotros no ha de ser así. El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, será vuestro esclavo. Pues el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como el destino mismo. El grupo continuó su camino hasta Jericó, donde una gran multitud se congregó a su alrededor. En medio del bullicio, dos voces desesperadas se alzaron entre la gente: «Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David». Eran dos ciegos, sentados junto al camino. La multitud trató de silenciarlos, pero ellos gritaron aún más fuerte. Jesús se detuvo y los llamó. «¿Qué queréis que os haga?», preguntó. «Señor, que se abran nuestros ojos», respondieron con ansias contenidas. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos, y al instante la oscuridad que los había aprisionado se disipó. La luz llenó sus pupilas, y con ella, la verdad del reino de Dios se hizo manifiesta en sus corazones. Sin dudarlo, se levantaron y siguieron a Jesús, conscientes de que acababan de presenciar el mayor de los milagros. Así, en el camino hacia Jerusalén, se entretejían historias de justicia y gracia, de humildad y servicio, de ceguera y revelación. Aquellos que creían estar en la cima descubrían que eran los últimos, y aquellos a quienes nadie miraba con favor eran elevados a lo más alto. Porque en el reino de los cielos, los últimos serán primeros y los primeros, últimos. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos, diciéndoles: «Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asnatada y un pollino con ella, desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá». Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta: «Decida la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo». Fueron, pues, los discípulos se hicieron como Jesús les había encargado, trajeron el asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendió sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: «Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas». Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién es este?», decían. Y la gente decía: «Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea». Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo: «Está escrito: mi casa será llamada casa de oración. Pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos». También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos, y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo: «Hosanna al Hijo de David», se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que dicen estos?». «Sí», les dice Jesús. «¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza?». Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre, y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: «Que nunca jamás brote fruto de ti». Y al momento se secó la higuera. Al verlo los discípulos se maravillaron y decían: «¿Cómo al momento quedó seca la higuera?». Jesús les respondió: «Yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte: quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis». Llegado al templo, mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad?». Jesús les respondió: «También yo os voy a preguntar una cosa, si me contestáis a ella,
Yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos, del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creísteis? Y si decimos, de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron, pues, a Jesús, no sabemos. Y él les replicó a sí mismo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, No quiero, pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió, Voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús, En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en él. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, A mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, Este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle, a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido? ¿Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Tomando Jesús de nuevo la palabra les habló en parábolas, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle, de David. Díceles, pues como David, movido por el Espíritu, le llama Señor, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Sí, pues, David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto, quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo.
El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Pues el que se ensalce, será humillado, y el que se humille, será ensalzado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y, cuando llega a serlo, le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado, insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro, o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado, ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda, o el altar que hace sagrada la ofrenda? ¿Quién jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él? ¿Quién jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita? Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo vais a escapar a la condenación de la gehenna? Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas, a unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. Porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. La oscuridad de la noche caía sobre Jerusalén como un manto espeso. En el aire flotaba una tensión palpable, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Jesús, el Hijo del Hombre, el Salvador de las naciones, se encontraba con sus discípulos en una casa en Betania, en la quietud de la noche. Pero sus palabras, llenas de sabiduría y compasión, presagiaban un evento que cambiaría la historia para siempre. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, comenzó a decirles, mientras sus ojos recorrían a cada uno de los hombres que lo rodeaban. Era una frase simple, pero cargada de una profundidad indescriptible. Tuve sed, y me disteis de beber, era forastero, y me acogisteis. El eco de sus palabras resonaba como una llamada de alerta, como si algo más grande estuviera a punto de suceder. La escena se tornaba más densa. ¿Qué podía significar este momento tan extraño, tan cargado de emoción, para estos hombres que caminaban junto al Mesías? ¿Qué lecciones estaban a punto de aprender,
de las que quizás aún no comprendían su total magnitud. Pero no había tiempo para reflexionar mucho más. Los discípulos se sentaron a la mesa con él, y sus corazones se llenaron de incertidumbre cuando les dijo con voz grave: «Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará». El silencio cayó como un rayo. Cada uno de ellos, en su interior, se preguntaba: «¿Seré yo?». Pero solo uno lo sabía. Judas Iscariote, el que había estado en su círculo más cercano, había hecho un trato con los sumos sacerdotes. 30 piezas de plata. El precio de una traición. La sala se llenó de murmullos. Judas miró a Jesús, su rostro vacío de remordimiento, y preguntó, casi con desdén: «¿Soy yo, Rabí?». Jesús lo miró, y en sus ojos se reflejaba una tristeza profunda, como si ya hubiera visto el futuro. «Sí, tú lo has dicho». Era el comienzo de un final inevitable. En ese mismo instante, Jesús tomó el pan, lo partió, y les dijo: «Este es mi cuerpo, mi sangre, derramada por muchos para perdón de los pecados». Y con ello, selló el destino de todos ellos, y el sacrificio que estaba por venir. Pero el suspenso no se desvaneció. A medida que la noche avanzaba, Jesús se retiró a orar en el jardín de Getsemaní. En medio de la oscuridad, su alma se sumía en la agonía. «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa», suplicó, pero la voluntad divina debía cumplirse. Su rostro en el suelo, sudando gotas como de sangre, era el reflejo de un hombre que sabía que estaba a punto de cargar sobre sí todo el peso del pecado del mundo. Sus discípulos, exhaustos, no podían entender el sufrimiento que él estaba viviendo. 3 veces fue a orar, y 3 veces los encontró dormidos, incapaces de mantenerse alertas. «Velad y orad», les imploró, «para que no caigáis en tentación». Pero la carne era débil. El traidor estaba cerca. De repente, un resplandor cortó la oscuridad. Judas apareció, con una multitud armada, venía a cumplir con lo pactado. Y lo hizo. Con un beso traicionero, entregó al Maestro. Los soldados se acercaron, y una violenta batalla de espadas estalló en la quietud de la noche. Pedro, impulsivo como siempre, cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, con una calma aterradora, le ordenó que dejara su espada. «Todos los que empuñen espada, a espada perecerán». Y entonces, las palabras de Jesús, cargadas de un dolor indescriptible, llegaron como un eco de una antigua profecía: «Heriré al pastor, y las ovejas se dispersarán». Y así, como estaba escrito, los discípulos huyeron, dejándolo solo ante los hombres que lo habían condenado. Pero la historia no termina ahí. Porque aunque el juicio ya estaba en marcha, el sacrificio de Jesús no sería en vano. El Rey de los cielos había venido a la tierra para mostrar la verdadera justicia, la compasión infinita y el perdón. Y aunque el futuro estaba marcado por la traición y el sufrimiento, había una promesa en sus palabras: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». El camino hacia la cruz había comenzado. Un camino lleno de sacrificio, traición y sufrimiento, pero también de amor, redención y salvación. En cada paso, el destino del mundo entero se sellaba, mientras el Rey de la Gloria se dirigía hacia el sacrificio que cambiaría la historia de la humanidad. Y aquellos que creyeran, vivirían eternamente en su reino. Este era solo el principio. En la ciudad de Jerusalén, donde las calles de piedra resonaban con los pasos de aquellos que venían de todas partes para la Pascua, se gestaba la conspiración más oscura de la historia. El Sanedrín, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo habían tramado un plan, no solo para destruir a un hombre, sino para erradicar una revolución espiritual que amenazaba su poder. Jesús de Nazaret fue llevado a juicio. Se buscaban falsos testimonios, pero ni siquiera la mentira lograba desacreditar su enseñanza. Finalmente, 2 testigos se alzaron entre la multitud y declararon que él había dicho que podría destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, con el corazón envenenado por la ira, exigió que Jesús respondiera si era el Cristo, el Hijo de Dios. Con voz serena, Jesús confirmó lo que ellos temían escuchar: «Tú lo has dicho».
Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. El clamor de blasfemia recorrió la sala como un relámpago en la tormenta. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y el destino de Jesús fue sellado. Se le escupió, se le golpeó y se burlaron de él, profetizando con desprecio que adivinara quién lo había herido. Mientras tanto, en el patio, Pedro, su leal seguidor, sucumbía al miedo y lo negaba 3 veces antes de que el gallo cantara, tal como Jesús lo había predicho. Un pesar insoportable lo abrumó y huyó, llorando amargamente. Con la aurora, los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano, quien, sorprendido por su silencio ante las acusaciones, se halló atrapado entre la presión del pueblo y su propia conciencia. Su esposa le envió un mensaje advirtiéndole que no se involucrara en la condena de aquel justo, pues había sufrido pesadillas a causa de él. Pero la multitud, incitada por los sacerdotes, exigió la liberación de Barrabás, un criminal, y la crucifixión de Jesús. Pilato, lavándose las manos en un gesto de impotencia, cedió ante la presión. Jesús fue azotado sin misericordia. Los soldados se burlaron de él, vistiéndolo con un manto de púrpura, coronándolo con espinas y golpeándolo con una caña. Luego, lo llevaron al Gólgota, el monte de la calavera. Simón de Cirene fue obligado a cargar su cruz cuando él ya no pudo. En la cima, lo crucificaron entre 2 ladrones, y al pie de la cruz, los soldados echaron suertes por sus vestiduras. A medida que pasaban las horas, el dolor de Jesús aumentaba. Su cuerpo, desgarrado por los latigazos y las heridas abiertas, apenas podía sostenerse sobre los clavos que lo mantenían sujeto a la cruz. Aún así, en medio de su agonía, encontró fuerzas para hablar. Volteó hacia el ladrón arrepentido que estaba crucificado a su lado y le prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La tarde avanzaba, y una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. El aire se volvió denso, pesado, como si la misma creación llorara por el sufrimiento de su Creador. Jesús levantó la cabeza y gritó con un dolor desgarrador: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Su voz se perdió en el eco del silencio de los cielos. Finalmente, con un último aliento, Jesús exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y así, inclinó la cabeza y murió. En ese instante, un terremoto sacudió la tierra. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, revelando el lugar santísimo. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Los soldados, testigos del terror que se desató, miraron con horror y uno de ellos cayó de rodillas, exclamando: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Su cuerpo fue reclamado por José de Arimatea y depositado en un sepulcro sellado con una gran piedra. Pero los sacerdotes, temiendo que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran su resurrección, aseguraron la tumba con guardias. Al tercer día, la tierra volvió a temblar. Un ángel descendió del cielo, removió la piedra y dejó expuesto el sepulcro vacío. Los guardias, aterrorizados, huyeron. Cuando María Magdalena y la otra María llegaron, el ángel les anunció: «No temáis. Buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho». Jesús mismo se apareció a ellas y luego a sus discípulos. La muerte había sido derrotada. El sacrificio del justo no fue en vano. La historia había cambiado para siempre. Con el eco de su resurrección expandiéndose como un fuego imparable, sus seguidores entendieron que el reino de Dios no era de este mundo, pero su mensaje transformaría a la humanidad para siempre. La victoria no se encontraba en un trono terrenal, sino en la eternidad. Los días que siguieron estuvieron llenos de asombro y revelaciones. Jesús apareció ante muchos, instruyó a sus discípulos y les dio la gran comisión: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Luego, en el Monte de los Olivos, frente a sus seguidores, ascendió a los cielos con la promesa de regresar. El mensaje de Jesús, su sacrificio y su resurrección, cambiaron el rumbo de la historia.
Sus discípulos, antes temerosos, se convirtieron en valientes mensajeros de su palabra. La semilla del Evangelio se plantó en corazones de generaciones futuras, y su luz nunca se extinguiría.